Hola, buenos días a todos. Agradecemos su presencia en nuestro segundo día del ciclo de conferencias Temas Selectos de Bacteriología. Ahora nos acompaña el doctor Raúl Romero Cabello, quien es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Además, es infectólogo del Hospital General de México, quien nos va a hablar sobre el tema de infecciones bacterianas de transmisión sexual. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muy buenos días, con mucho gusto de estar con ustedes. Vamos a iniciar en un tema pues muy amplio, hoy solo dedicado a bacterias que se transmiten por actividad sexual. Y vamos a iniciar mencionando que las principales bacterias que producen enfermedades adquiridas por actividad sexual son la gonorrea, por Neisseria gonorrhoeae, el chancroide, por Haemophilus ducreyi, el hipogranuloma, por clamidia, el granuloma inguinal, también por clamidia, por esta Klebsiella granulomatis, sífilis por treponema y diferentes infecciones en mucosas producidas por clamidia. Así vamos entonces empezando por revisar un caso. Les voy a presentar un caso de la vida real. Se trató de un masculino de 26 años de edad con educación profesional incompleta, cuya actividad actual es de mesero. Nació y reside en el Distrito Federal. Positivo a toxicomanías desde los 18 años y ha ingiere alcohol, tabaco, marihuana y cocaína. Inició su vida sexual activa a los 17 años y en estos 9 años ha tenido múltiples parejas, tanto masculinas como femeninas. También refiere que en momentos cuando tiene problemas de trabajo se dedica a la prostitución. Por eso la consideramos prostitución por temporadas. Ha tenido en el pasado ya infecciones en las vías genitourinarias, pues ha tenido gonorrea y ha tenido condilomatosis. En los dos casos han sido diagnosticadas y tratadas por médicos y han sido resueltas. El uso de preservativo es solo ocasional. Y su padecimiento actual ha sido de la siguiente forma. 4 días antes de la consulta inició con dolor ardoroso al orinar, sensación quemante y salida de secreción espesa. Orina en estos últimos días 20 veces en las 24 horas en muy poca cantidad y al terminar sale material espeso amarillento que mancha la ropa interior. Refiere irritación del cuerpo del pene y también irritación de los testículos. Como antecedente importante en su vida sexual, en los últimos 15 días ha tenido coito con una nueva pareja femenina y también con su pareja habitual femenina. O sea, para que quede claro, él tiene una pareja femenina de tiempo, pero recién 15 días conoció a una nueva chica y ha tenido vida sexual con ella, pero no ha dejado de tener vida sexual con su pareja de tiempo. Desde ayer presenta dolores articulares, aumento de volumen en rodillas y manos, y también ha empezado a tener enrojecimiento en los codos y en las articulaciones de los dedos. Problemas oculares con eritema y salida de secreción purulenta. Esta mañana, o sea, hace unas horas, aparece en los dedos un exantema pápulo-pustuloso y en las últimas horas, hace un par de horas antes de llegar a la consulta, algunas lesiones alrededor de las articulaciones evolucionaron a manchas purpúricas con puntos necrótico-hemorrágicos.
A la exploración física, es un paciente mesomórfico, íntegro, bien conformado, consciente, con actitud forzada, porque tiene dolor en las articulaciones de rodilla, codos y manos. Tiene temperatura de 38 grados, pulso de 80 latidos por minuto, tensión arterial de 140/80, peso de 70 kilogramos, estatura de 1,70. Sus ojos se encuentran enrojecidos, eritematosos y presenta secreción hialino-purulenta. A nivel de genitales, presenta secreción uretral opaca, blanco-amarillenta, eritema del meato urinario y edema peniano moderado. Escaso derrame sinovial en la rodilla izquierda. Y en la piel en general tiene máculas eritematosas. Aquí tienen, en esta imagen, vemos en la parte de arriba, vemos el meato urinario con una gota de secreción blanca ligeramente amarillenta. Vemos el escroto que está edematizado y ligeramente rojizo, y vemos las manchas cutáneas que habíamos mencionado, eritematosas, maculares y algunas papulosas. Con todo esto, se le solicitan estudios que se realizan. Así se pidió una biometría hemática. La biometría hemática nos reportó un hematocrito de 46, una hemoglobina de 14, unos leucocitos de 19,000 por mililitro, neutrófilos de 80% y bandas de 25% con plaquetas de 85,000. Entonces aquí rápidamente, haciendo un análisis, vemos que tiene leucocitosis importante, 19,000 ya es una cifra muy considerable, con predominio de neutrófilos, por lo tanto tiene una neutrofilia clara, y tiene vandemia, 25% de vandemia. Esto nos está diciendo que se trata de un proceso agudo en el que se están produciendo gran cantidad de neutrófilos y algunos de ellos no llegan a madurar y se presentan en la circulación en formas inmaduras en banda. Y por otro lado, tenemos una disminución ya importante de las plaquetas, 85,000, ya consideramos que tiene una plaquetopenia. Entonces, todos estos datos, desde el punto de vista del laboratorio, aunados a los datos clínicos que me está presentando, tengo que considerar la posibilidad de que estamos frente a un proceso infeccioso sistémico que empieza a ser o ya es importante. Tenemos otras pruebas de laboratorio. Se realizaron pruebas para tratar de detectar la presencia de clamidia, de hepatitis B y de hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia humana, sífilis, mediante la prueba de FTA-ABS, herpes genital, y todos ellos resultaron negativos. También se tomaron muestras para hacer estudio microbiológico cultivo de secreción uretral, del surco balano prepucial, se hizo un toma de sangre para hemocultivo, orina para urocultivo, se tomó líquido espermático y además se puncionó la articulación de la rodilla, se extrajo líquido y se cultivó. Y los resultados nos mostraron lo que aquí, cultivos positivos, el de la secreción uretral y del líquido articular. Los dos fueron positivos y se aisló y se identificó microbiológicamente Neisseria gonorrhoeae. El complemento hemolítico fue de 10, lo cual está significativamente disminuido, y se identifica un nivel de creatinina de 1,6. Con todo esto, ya tenemos, primero, tenemos una causa etiológica. Se trata de un problema ocasionado por Neisseria gonorrhoeae. Segundo,
de acuerdo a las manifestaciones clínicas, más la biometría hemática, nos habla de que muy posiblemente nos encontramos frente a una diseminación hematógena de Neisseria gonorrea y que está afectando especialmente piel y articulaciones. Porque si bien es cierto que también hay compromiso en el ojo, lo más probable es que ese sea por contaminación de mano y contacto directo con el ojo. Por otro lado, el que tengamos una creatinina de 1.6 nos está hablando ya de un problema que está repercutiendo a nivel renal. Entonces, habría que considerar si estamos ya en un paso de tipo septicémico. Así entonces, se integraron los diagnósticos de gonorrea sistémica con repercusión genital, ocular, articular y dérmica. De acuerdo a los datos que nos refirió el paciente, también tenemos un diagnóstico de toxicomanías por los productos ya mencionados. Se solicitó al paciente que nos trajera a sus dos parejas para hacerles toma de muestra vaginal para hacer cultivo. Pero solo fue posible con la pareja ocasional, la pareja nueva, la de los 15 días, quien sí aceptó presentarse y se le hizo la toma. La pareja habitual no se presentó. No sabemos en este momento, y es importante considerarlo, si es porque se lo dijo y nos engaña el paciente, o la pareja se molestó y está enojada y no quiere hacerlo. No lo sabemos. El chiste es que no tenemos la presencia de la pareja. Así, el paciente y la pareja estudiada, la reciente, que fue positiva, recibieron tratamiento con acitromicina 1 gramo y ceftriaxona 1 gramo. En total, 4 días de tratamiento. Se le recomendó al paciente que explicara claramente a su pareja habitual, la de tiempo, pues la enfermedad y el riesgo y la enorme probabilidad de que ella esté infectada para que reciba un tratamiento adecuado y oportuno. Los agentes causales encontrados más frecuentemente en este tipo de patología, además de Neisseria gonorrea, tenemos en segundo lugar y con mucho, bueno, más que en segundo lugar, porque en algunos de los estudios publicados en la literatura, clamidia, que da un cuadro clínico muy similar al que acabamos de ver, ocupa primer lugar y después de Neisseria gonorrea. Y otros que pueden hacernos pensar en esta misma patología son especialmente herpes simples tipo 2, cuando afecta la mucosa uretral y entonces la mucosa exuda y ese exudado sale a través del meato. Y en menor proporción, pero posible, ureaplasma ureolítico. Es importante mencionar que también pueden coexistir Neisseria y clamidia y podemos tener uretritis y otras mucosas infectadas al mismo tiempo por los dos patógenos, ya que se transmiten de la misma forma. Ahora, es interesante mencionar que el riesgo en la actividad sexual de transmisión de este patógeno es un poco diferente de hombre a mujer y de mujer a hombre, de tal forma que el riesgo de transmisión de Neisseria gonorrea de una mujer infectada que tiene a nivel de la mucosa uretral la bacteria es de 20% por cada exposición para el hombre. A diferencia del hombre a la mujer, es de 50% por cada contacto sexual o exposición. Y esto se debe, pues, a que en el caso del masculino, se concentran las bacterias, puesto que salen todas a través del meato, o sea, de un orificio pequeño, y entonces la gota de la secreción es muy alta en carga bacteriana. En cambio, en el caso de la mujer, pues las bacterias están en la mucosa vaginal y no están tan concentradas, por esa razón es diferente. Ahora bien,
no se queda el problema en la mucosa de la uretra, sino que va ascendiendo. Y otro de los cuadros clínicos muy importantes es la epididimitis gonocócica, que se presenta con dolor, edema y eritema del escroto, dolor en el periné, disuria, que puede llegar hasta retención urinaria y además de datos sistémicos como fiebre y malestar general. Si analizamos el cuadro de la epididimitis y volvemos a analizar las manifestaciones clínicas de nuestro paciente, vamos a ver que nuestro paciente entra perfectamente clínicamente en una epididimitis. Entonces, nuestro paciente, hasta ahorita podemos decir que la infección de Neisseria estaba definitivamente a nivel de uretra y de epidídimo. En las mujeres, las manifestaciones son leucorrea purulenta, sangrados intermenstruales por el problema genital y disuria y poliaquiuria por el problema uretral. Entonces, en las mujeres, a reserva de que ahorita lo revisamos, también hay diferentes niveles porque son diferentes mucosas de diferentes regiones anatómicas. Y la conjuntivitis, pues se debe a contaminación manual, entonces se contaminan las manos con la secreción genital propia o de la pareja, se tallan los ojos y de esta manera se inocula la bacteria directamente en la conjuntiva y se produce una conjuntivitis gonorreica. La artritis y otras formas sistémicas se deben a que la bacteria abordó sangre, produjo bacteriemia y se instala en muchos sitios, pero uno de los sitios preferentemente en primera instancia son en articulaciones y por eso hablamos de artritis gonorreica. El presente caso representa una infección con una evolución habitual de esta enfermedad, con repercusión extragenital, como frecuentemente ocurren. Este comentario lo coloqué porque es muy importante que no se nos olvide. Se le ha perdido de alguna vez, de alguna forma, respeto a la infección gonorreica. Como es algo tan habitual y como tenemos medicamentos altamente eficientes, entonces se ha diseminado en la población el considerar que no es un problema mayor. Bueno, no es un problema mayor en muchos casos, pero cuando se disemina, como en el caso que estamos viendo, el problema ya representa un alto riesgo, potencialmente hasta de muerte. Entonces, tuvo una buena resolución nuestro caso, porque recibió un tratamiento oportuno al poco tiempo de iniciado pues, las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y por otro lado, la pareja, que aparentemente no tenía manifestaciones todavía evidentes, pues también recibió un tratamiento muy oportuno. Es posible que la infección se iniciara a partir de cuál de los dos contactos, eso es importante. Uno podría pensar, si tiene meses de vida sexual con su pareja habitual y no había tenido manifestaciones, pudiéramos pensar que no había infección. Y que si tiene 15 días con una nueva pareja y aparece las manifestaciones, entonces, en principio podríamos pensar, la infección fue a partir de su vida sexual con la nueva pareja. Sin embargo, no podemos descartar que la pareja habitual no haya sido la fuente de infección. ¿Por qué? Porque la pareja habitual también puede tener una dinámica de vida sexual. No sabemos si la pareja habitual tiene otros contactos sexuales y que pudiera recientemente haberse infectado con ese gonorrea. Entonces digo, es si quieren un poco ocioso estar tratando de precisar quién fue la fuente, pero solo vale la pena para insistir pues que la dinámica de la vida sexual en la comunidad en la vida real, pues es compleja y ahora sí que el premio puede llegar de cualquier sitio, de cualquier persona.
La recomendación, en este caso muy particular, es que la pareja que no estudiamos, porque no se presentó al estudio, reciba tratamiento. Lo ideal es haberle hecho el estudio y tener evidencias de diagnóstico. Pero si esto no es posible, que reciba tratamiento, aunque no le hagamos el estudio, porque la probabilidad de que esté infectada es sumamente alta. No solo es para prevenir el problema con ella, sino es además para romper la cadena epidemiológica en la comunidad, porque los tres participantes en esta interacción sexual, pues son fuentes de infección para otras personas en la comunidad. Entonces, por eso es fundamental pensar en romper la cadena epidemiológica. Neisseria gonorrea, para que recuerden un poco sus conocimientos microbiológicos, y brevemente, pues es un diplococo gram negativo inmóvil de localización intracelular, especialmente en células de defensa como los macrófagos. No es esporulado, mide entre puntos, o sea, menos de una micra, y puede vivir en condiciones de presencia de oxígeno o con micropresencia de oxígeno o sin oxígeno. Por eso decimos que es facultativo. Y esta frase que colocamos al final de tiempo de generación de 15 minutos es algo muy importante que debemos de conocer. O sea, el tiempo de generación de los microorganismos es en cuánto tiempo vamos a tener otra generación. Y aquí decimos que cada 15 minutos tenemos una nueva generación de gonococos. Esto quiere decir de 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, así sucesivamente, cada 15 minutos. Y por esta razón es evidente que nos explica cómo puede ser posible que tan rápido y con un periodo de incubación corto y con una forma de diseminación tan extraordinaria como la que vimos en este caso, sucedan las cosas. O sea, biológicamente tiene las capacidades la bacteria de hacer todo esto. Además, biológicamente es una bacteria que, como todos los microorganismos, lo primero que tiene que hacer es adherirse, fijarse a una mucosa, a un epitelio. Y para ello tiene elementos, factores de virulencia, como es la presencia de pilis o fimbrias, y gracias a esto y otros elementos que ahorita marcaremos, se fija a la mucosa uretral, endocervical, vaginal, epididimiaria, llega hasta la próstata, a la mucosa de la vía de la boca y de la faringe, y a muchas mucosas, hasta las trompas de falopio, ¿sí? ¿Cuáles son sus elementos que le permiten esta adherencia y que son fundamentales? Pues los pilis y la proteína denominada pilina, junto con la proteína 2, que estos son excelentes para ayudarle a fijar. Por otro lado, un elemento importantísimo es que tiene una enzima, una proteasa que rompe la inmunoglobulina A. Y como saben ustedes, la inmunoglobulina A es la inmunoglobulina de protección de las mucosas, precisamente, más una endotoxina, que es un lipopolisacárido que produce los focos necróticos que estuvimos viendo en el caso. El gonococo pues se instala en la uretra, especialmente en las glándulas parauretrales de Litre, se disemina en forma ascendente por la mucosa para abordar conductos deferentes, epidídimo, próstata, testículos, ¿sí? Y las manifestaciones fundamentales que vimos en nuestro paciente, pues es la descarga purulenta, la disuria, que nuestro paciente era clarísima, orinaba 20 veces en 24 horas, en poca cantidad y con molestias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una epididimitis gonocócica, además de la uretritis, y donde vemos que de lo que aquí se marca, pues tenía prácticamente todo. Tuvo problemas sistémicos y tuvo disuria
y tuvo edema peniano, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a presentar la descarga purulenta. En la mujer, esta primera línea es muy importante. El 95% de las mujeres que no tienen una infección severa pueden ser asintomáticas. Pero no por eso dejan de ser una fuente de infección. Y puede afectar vagina, endocervix, trompas, y en todos lados va a producir infección y secreción. Así entonces, cuando produce endocervicitis, tendremos una leucorrea purulenta con sangrado intramenstrual. Cuando produce uretritis, disuria y polaquiuria. Cuando afecta las glándulas de Skene, tenemos una esquenitis, que son glándulas purouretrales que también se abscedan y va a poner, además de que el aumento de coloración, dolor y secreción lechosa. Puede afectar las glándulas de Bartolino y producir bartolinitis. Puede llegar hasta las trompas de falopio y producir salpingitis. Entonces, todo esto es por vía ascendente, y por vía ascendente puede llegar más allá y hasta salir a cavidad peritoneal. Y entonces hablamos de enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando además hay diseminación de la bacteria al peritoneo, entonces ya hay, además de la salpingitis, hay endometritis, que por cierto, una de las secuelas de la salpingitis es la esterilidad, porque por fibrosis se estenosa la trompa y entonces ya no hay paso del óvulo, y por eso las pacientes quedan estériles. Entonces, la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una enfermedad sumamente frecuente en el género masculino, una de sus primeras causas, pues es esta y las otras bacterias que producen todos estos problemas de la vía genitourinaria. Pero fuera de los genitales, en hombres y en mujeres, se produce proctitis. Se produce, además, rectitis, donde los datos son prurito anal, dolor a nivel rectal, tenesmo y secreción purulenta o mucopurulenta salida a través del ano. Aquí vemos una imagen endoscópica del ano, y ese material amarillento que ven pegado a la mucosa anal, pues es la proctitis. También puede producir faringitis, porque es otra mucosa que puede ser perfectamente, aunque hay un porcentaje alto que puede ser asintomático, pues se produce una faringitis con las características de las faringitis de cocos piógenos que conocemos. La enfermedad pélvica inflamatoria, todo lo que ya mencionamos, más la pelviperitonitis, nos da como datos a considerar dolor de bajo vientre, fiebre, malestar general, irritación peritoneal. Cualquier manipulación del ombligo para abajo va a ser sumamente dolorosa. Y otro detalle que no pusimos aquí, pero que es importantísimo y que las mujeres lo describen muy bien, es el aumento de volumen del bajo vientre, de tal manera que refieren cómo al despertar se encuentra su vientre plano, pero como va avanzando el día, se va inflamando y en la noche ya tienen un vientre sumamente abultado. Todo esto nos está hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. Hasta llegar a esto, que es ya sumamente severo, que es el síndrome de Fitz-Hughes-Curtis, o conocido también como perihepatitis gonocócica. Esto, como ya está irritando a nivel peritoneal, entonces produce esta irritación del peritoneo con relación a la cápsula del hígado. Y entonces, si hacemos una endoscopía, vemos estos hilos que ven ahí de adherencia entre la cápsula hepática y el peritoneo. Las artritis, pues ya vimos el caso, y las dermatitis, y esto se debe a la diseminación, pero no se queda ahí. Una vez que está en sangre, puede llegar a corazón y es una causa importante de endocarditis bacteriana.
y puede llegar al sistema nervioso central y es una causa también importante de meningitis bacteriana. Así entonces, en síntesis, gonorrea, Neisseria gonorrea, de un periodo de incubación corto en promedio de 5 días, produce todo lo que hemos mencionado en los hombres, incluyendo la estranguria, o sea, el que no puede, un síndrome de obstrucción, porque a nivel de la uretra se va a cerrar la luz uretral y por eso va a tener problemas para orinar, muy importantemente. Todo lo que mencionamos a nivel extragenitales en las mujeres, no habíamos hablado, pero hay hemorragias por coito o puede haber también disuria, pareunia para actividad sexual. Y entre las complicaciones, la mencionada ya esterilidad y otra que es menos frecuente pero probable, que es el embarazo ectópico. De esta imagen nos interesa especialmente ver las flechitas, o sea, tanto en hombres como mujeres, de las formas leves nos pasamos a las formas sistémicas que ya mencionamos, y eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Sí? Aquí tienen algunas imágenes de las afecciones oculares, de las afecciones faringias, o sea, extraintestinales. O vean esto también nos habla a un nivel muy distal, lo que se llaman las lesiones sacrales en manos y pies, este tipo de lesiones eritematosas, maculares y necróticas, y las articulaciones. Ahí estamos viendo ya pequeñas articulaciones, tanto en pies como en manos, francamente edematizadas, eritematosas. Y ahora nos vamos con el recién nacido. El recién nacido, al pasar por el canal del parto, en una mujer que está infectada por Neisseria gonorrea, se infecta los ojos, las conjuntivas con Neisseria gonorrea, y en los primeros días de vida va a desarrollar lo que llamamos oftalmia neonatal. El dato clínico es el que vemos en la foto, una cantidad extraordinaria de secreción purulenta, pero lo terrible es que es causa de ceguera. Evidentemente, hoy por hoy han cambiado desde hace varias décadas y ya no vemos ciegos por oftalmia neonatorum gracias a que se instaló desde hace décadas la profilaxis al nacimiento. Originalmente, el poner 2 gotitas de nitrato de plata en los ojos en los primeros minutos de nacido y que ahora se ha cambiado por antimicrobianos tópicos, o sea, se les pone igual las gotitas de diferentes antimicrobianos tópicos, hace que la oftalmia neonatorum prácticamente ya no se ve. No porque no haya infección de los niños, sino porque estamos destruyendo la bacteria mediante estos procedimientos. Así entonces, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo se diagnosticó en nuestro caso? El estudio bacteriológico. Se hace un frotis bacteriano donde se encuentran los Diplococcus gram negativos, como los vemos en la foto, dentro de los polimorfonucleares. Esas manchitas rojas que se ven chiquitas fuera de los núcleos del macrófago, ahí están. Pero tenemos opciones de cultivarlo, como se hizo en este caso, en medios de cultivo especiales como Tiger Martin, agar chocolate, agar sangre, adicionados con vitaminas y minerales. Pero podemos usar, no lo necesitamos en este caso, pruebas como PCR a partir de secreción uretral y en orina, fijación de complemento, coaglutinación, anticuerpos monoclonales conjugados con oro coloidal. En nuestro caso, no se necesitó llegar a esto porque el estudio microbiológico fue positivo. Ahora, rápidamente, porque después de haber hecho una revisión muy completa de gonococo, entonces nos avanzamos el trabajo, porque clamidia, si analizan esta imagen, este cuadro,
Y les pregunto, ¿tiene alguna diferencia clínica entre lo que acabamos de ver con gonorrea y la infección por clamidia? La respuesta, no, es un cuadro idéntico. Y todos los sitios infectados por gonococo de mucosas los infecta clamidia también. Así hablamos entonces de la uretritis gonocócica y la uretritis no gonocócica y pensamos en primera instancia en clamidia. No es la única, pero es la número uno. De hecho, ya les dije, es más frecuente la uretritis por clamidia que la uretritis por gonococo. Hay pequeñísimos datos que habría que considerar para tratar clínicamente de pensar en una o en otra. El inicio es más agudo con gonococo que con clamidia. El exudado es más viscoso, más mucoide y más abundante en gonococo. En clamidia es un poco más fluido, es más blanquecino y es menor cantidad. La disuria es más severa en gonococo que en clamidia, ¿sí? Pero la realidad es que es un cuadro prácticamente idéntico. Las mujeres, volvemos, analicen. Hay Fitzhugh-Curtis, hay enfermedad pélvica inflamatoria, hay salpingitis, hay uretritis, hay vaginitis, exactamente lo mismo que con una infección gonocócica en las mujeres. Ejemplo, aquí estamos viendo secreción por clamidia y si son agudos ustedes, acá vemos sobre todo en la imagen del lado derecho de su pantalla que la secreción es más blanquecina y ven como que está más regada porque es más fluida, ¿sí? Pero son detalles así muy puntillosos, ¿no? Clamidia trachomatis, serovares D y K, porque tenemos que tener muy claro y consciente que hay otro cuadro totalmente distinto producido por clamidia trachomatis por serovares diferentes. Entonces, en resumen, clamidia en el hombre produce uretritis, produce epididimitis, produce proctitis, faringitis. En la mujer, uretritis, cervicitis, proctitis, enfermedad pélvica inflamatoria, esterilidad, embarazo ectópico, parto prematuro, enfermedades perinatales y faringitis también. En resumen, clamidia trachomatis con cualquiera de todas esas o todas esas patologías trae como consecuencia estas posibles complicaciones que ya mencionamos en los casos de gonorrea. Y ahora hablemos de las otras clamidias, ahora los serovares L1, L2 y L3. Estas clamidias producen un cuadro diferente que se llama linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo tiene un periodo de incubación largo, a diferencia de los que acabamos de ver para gonococo y clamidia, que son de una semana o menos de una semana. Aquí puede ser hasta un mes. Y aparece habitualmente, pero todos saben que en medicina es posible que sea cambiante. Habitualmente aparece una lesión en la ingle o en las dos ingles, acompañada de datos sistémicos como fiebre no muy importante, dolor de cabeza, dolores musculares y malestares. ¿Y en qué consiste la lesión? Que aumenta de volumen uno o varios ganglios, que duelen, que aparece una pápula, que se hace vesícula, pústula y finalmente se abre y drena un material purulento. Puede obstruir los linfáticos y cuando obstruye los linfáticos, entonces el problema es mucho mayor porque entonces se acumula el material linfático y empieza a aumentar de volumen la zona y entonces hablamos de elefantiasis de genitales.
A nivel anorrectal, produce proctitis, hipertrofia de ganglios perirectales. Por supuesto, cuando se abren, hay exudado purulento de las fístulas o a través del ano. Puede haber diarrea, tenesmo, constipación, dolor abdominal. Y aquí lo vemos. Aquí vemos dos lesiones. Vemos la lesión en la ingle, donde estamos viendo un aumento de volumen, y al tacto, a la palpación, inicialmente va a ser una zona indurada, ¿sí? Y conforme va evolucionando, si ya se llega a hacer una úlcera ahí que drene material, será material purulento. Y vemos la otra lesión en el pene, en donde vemos una úlcera, ya francamente. Entonces, pues el diagnóstico del linfogranuloma venéreo, tenemos una prueba específica que es la prueba de Frey, es una prueba cutánea de antígeno obtenida a partir directamente de los bubones inguinales, o sea, de los crecimientos. Se recomienda hacer una punción y extraer material y de ese material hacer la prueba de antígeno. Tenemos pruebas de fijación de complementos, pruebas de microinmunofluorescencia, ELISA y desde luego el estudio microbiológico, un aislamiento de las bacterias a partir de ese mismo material extraído por punción. Se cultiva en cultivos celulares o en saco vitelino, ¿verdad? También se puede hacer biopsia, se puede determinar IgA y se puede hacer pruebas de PCR. Con todo esto, finalmente establecemos el diagnóstico del linfogranuloma venéreo. Y nos brincamos a treponema, la sífilis. Treponema, recuerden, es una bacteria espirilar, muy larga, que puede medir hasta 20 micras, por un grosor delgadititito, décimas de micra, 1 o 2 décimas de micra. Tiene una capa de pectina y una serie de enzimas. Y la sífilis clínicamente la dividimos en 3 etapas: sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria, con periodos de latencia entre una y otra. Entre la primaria y la secundaria es un periodo de latencia de semanas o meses, y entre la secundaria y la terciaria es de años, en promedio 10 años, a veces más, a veces un poco menos, pero es mucho tiempo después. Las personas que no se diagnosticaron, que no se dieron cuenta o que no hicieron caso de una lesión primaria, que tuvieron unas lesiones secundarias pero fueron muy poco importantes, pues pueden evolucionar a la terciaria y sorprenderse y decir, pero ¿cómo es que ahora me pasa todo esto si yo no había tenido nada? No, no se había dado cuenta que es diferente. La lesión primaria es el chancro. Eso que estamos viendo en la imagen es chancro. Chancro en genital, en el pene, en la primera imagen de arriba. Chancro en el labio, en la cara gingival de la boca, del labio, en el dedo, en los genitales femeninos, ¿verdad? Y en la lengua. O sea, lo primero que debe quedar muy claro cuando les presento estas lesiones es, concepto número 1, el chancro sifilítico puede estar en muchos sitios, puede aparecer. Ahora sí que todo depende qué tipo de actividad sexual se tuvo, porque por ahí penetró la bacteria. El chancro, ¿qué diferencia hay entre úlcera y chancro? Una forma, pues, simplona, diríamos, el chancro y la úlcera son úlceras, pero el chancro es una úlcera elevada. ¿Cómo elevada? Sí, porque antes de ulcerarse
el tejido creció y se elevó. Y lo vemos, por ejemplo, en el de la lengua. Bueno, en estas imágenes se ve en todas, pero donde se ve estupendamente es en la primera, en la del pene y en la lengua. Si vemos alrededor del chancro, se le ve como un borde elevado, ¿verdad? Eso es ¿por qué? Pues porque primero creció y luego se ulceró. Eso es un chancro. Y eso lo diferencia de una úlcera. O sea, porque sí, un chancro es una úlcera, pero entiendan, es una úlcera elevada. La otra cosa muy importante es que siempre que tengas un paciente en el que aparece un chancro, tienes que tocarlo, porque necesitamos evaluar la consistencia del tejido. El chancro sifilítico es un chancro indurado. Es un chancro duro, o sea, al tocarlo sientes dureza, induración. Ese es un concepto importantísimo. Secundarismo. En el secundarismo puede haber datos sistémicos como fiebre y como crecimientos de hígado y de vaso, y puede haber iritis y irritación de algunos filamentos nerviosos. Puede haber de todo esto, pero normalmente es leve y pasajero. O sea, realmente estos datos no son motivo de consulta. Pero lo que es típico del secundarismo son las manifestaciones cutáneas o cutáneo-mucosas. Y ahí vemos especialmente lo que popularmente, ¿no? Vemos roña, o sea, vemos manchas, vemos pápulas con costra, vemos pápulas con escama, vemos erosiones, vemos placas que llaman verrucosas, que llamamos condilomas planos, y entonces las lesiones pueden ser anulares, seborreicas, liquenoides, o hasta puede parecerse acné, se puede parecer pues a mil cosas dermatológicas, ¿sí? Vean ustedes, ahí lo tienen, vean manos y pies, pues unas manchas, algunas de ellas medio elevadas. Vean periorificial, porque otro detalle bien interesante es que tienden a hacer lesiones alrededor de la nariz, alrededor de la boca, alrededor del ano, alrededor de la vulva, ¿sí? Como lo vemos aquí, miren, ahí lo vemos perfectamente. Manchas eritematosas o de todos los tipos que hemos visto, ¿sí? Con otra importante condición, no duelen, no molestan, no da comezón, no tiene nada. Entonces, el paciente no se preocupa mayormente más que porque se las ve. Pero a veces no son tan evidentes como estas, a veces son mucho más tenues. Claro, puede haber lesiones más severas que llegan a producir necrosis, y aquí sí hay, como ven, úlceras, tanto en mucosas como en piel, ¿sí? Puede haber trastornos en el pelo, en el pelo de la cara, de las cejas, hasta las pestañas pueden caerse, pero se caen así, no parejo, y entonces por eso decimos que son alopecia en mordidas de ratón. No sé quién inventó eso de mordidas de ratón, pero bueno, es que no es parejo, ¿sí? Es importante mencionar que así que vimos que las otras, tanto clamidia como neisseria, infectan al niño, pues también treponema infecta al niño, puesto que al pasar por el canal del parto puede infectarse perfectamente. O más aún, esta es una de las bacterias que puede atravesar la barrera placentaria, y entonces el niño puede infectarse en forma prenatal. Entonces, así tenemos, pues que es terrible la sífilis congénita o perinatal. Aquí estamos viendo este tipo de lesiones eritematosas tenues, es como se presenta en el secundarismo sifilítico. Entonces, lo que vamos a ver es que el niño presenta básicamente un cuadro clínico severo de secundarismo sifilítico. O sea, no va a haber aquí
primarismo, no va a haber chancros, ¿sí? Entonces, es terrible por las consecuencias tan severas para el niño, a todos niveles, vean ustedes, hasta la deformación ósea a la que llega. A nivel de los dientes, esta muesca de los dientes, que se conoce como dientes de Hutchinson, y la tríada de Hutchinson, pues son los dientes con la muesca a la mitad, queratitis intersticial y sordera central. Entonces, como ven ustedes, es una tríada terrible, ¿sí? La sífilis tardía se debe a diseminación sistémica. Entonces, como lo vemos en esta representación, pues se va a todos lados, hígado, cerebro, huesos, corazón, a todos lados. Entonces hablamos de cardiolúes, carditis, aortitis, aneurisma de aorta, endoarteritis, insuficiencia vascular. De hecho, es una causa de muerte. Se dice, no me consta, pero se dice que Al Capone murió de cardiolúes. Lo que no pudo hacerle Ernest, se lo hizo treponema pallidum. Se dice que Howard Hughes, que murió aquí en México, en Acapulco, en el Princess, pues también murió aparentemente de cardiolúes. En fin, es impresionante estas muertes en la historia, porque en el caso particularmente de Hughes, ya había penicilina. Y con unos cuantos pesos, el hombre que en su momento fue el más rico del mundo, pudo haberse curado y no llegar a la muerte por cardiolúes. O sea, son cosas de la vida, pero así es. Neurolúes, ¿verdad? Hay, como ven ustedes, muchas patologías a nivel del sistema nervioso que pueden ser producidas a consecuencia de la diseminación al sistema nervioso por treponema. El diagnóstico, bueno, el más fácil, pero el más difícil de realizar, porque no es tener una muestra y verla en campo oscuro y ver los treponemas. Entonces, hoy lo que usamos son más este tipo de pruebas. Las reacciones serológicas se siguen usando importantemente el BDRL, pero un BDRL tiene un problema muy importante que nos da falsas positivas y falsas negativas con enorme facilidad, sin entrar ahorita en detalle. Por ello, entonces, un BDRL no es garantía ni de infección ni de no infección. Antes el BDRL era prueba necesaria para casarse. Y entonces resulta que si el BDRL te salía positivo, no te podías casar. Pero además, qué escándalo en toda la familia, porque oye, el novio o la novia salió que tiene sífilis y que no sé qué. Pues sí, pero a lo mejor ni era cierto, pero en fin. Hay otra prueba de este tipo que es la RPR, la Rapid Plasma Reagin, pero definitivamente las pruebas hoy por hoy recomendadas son las que siguen, las treponémicas, que son la FTA-ABS, o sea, anticuerpos treponémicos fluorescentes. Esa es la prueba hoy por hoy que usamos. Tenemos otras, tenemos treponema, la TPHA, Treponema Pallidum Agglutination Assay, pero definitivamente la más práctica, la que tenemos en los laboratorios en nuestro país, es FTA-ABS. ¿Tenemos posibilidades de pruebas más caras como PCR? Por supuesto que sí, pero normalmente con FTA-ABS es suficiente. Chancroide, Haemophilus ducreyi, un cocobacilo. Es bien importante porque clínicamente es igualito que el chancro de la sífilis. ¿Sí? Ahí lo tienen en varias etapas. La foto de la izquierda todavía no es úlcera. Las dos fotos de la derecha ya está el chancro típico porque ya es la úlcera elevada. Pero si tú ves esta lesión o ves una de las lesiones que vimos para sífilis, pues lo único que puedes decir, tiene un chancro genital. Pero no puedes decir ni que tiene sífilis ni que tiene chancroide. Ahora volvemos al dedo. Tienes que tocar. Y la gran diferencia es que este chancro no está indurado.
Por eso a este le llamamos chancro blando, para diferenciando del chancro sifilítico. Entonces, fíjate qué importante es el tener el conocimiento y saber hacer la maniobra clínica. Y si dices, no, la consistencia del chancro es la misma consistencia que del tejido fuera del chancro. Este es un chancro blando. Por lo tanto, la probabilidad 99.9% es de que sea un chancro por Haemophilus ducreyi. Y vamos a cerrar de los agentes con Klebsiella granulomatis, antes conocida como Calimantobacterium granulomatis. Creo que le quitaron el nombre de Calimantobacterium porque estaba demasiado difícil de pronunciar, entonces se lo cambiaron. No, porque encontraron que se parece más y que su ácido nucleico es de las Klebsielas, etcétera, etcétera. Se trata de un bacilo gram negativo, pleomórfico, inmóvil, que idealmente se tiñe con Enright, Giemsa y plata. Y la enfermedad que produce se conoce con el nombre de donovanosis o enfermedad de Donovan. Vean ustedes que el periodo de incubación es sumamente largo, hasta casi 3 meses. Y aparece lesión en los genitales externos o en la periferia de los genitales. Otra vez puede ser en las ingles. También hay lesiones en la vagina y en el cuello, ¿sí? Pero además se disemina por vía linfática, especialmente en casos de problemas obstétricos. ¿Y cómo se presenta? Como una o muchas pápulas que se ulceran, que no duelen, que están sumamente rojos y se va generando un tejido de granulación, por lo tanto se van haciendo induradas, fibróticas, con una cicatriz de fea, horrible, atrófica, y se disemina a huesos, a hígado, y la vemos así. Entonces, como pueden observar, pues estéticamente todas las lesiones que hemos visto están horrorosas, pero estas están peor, porque vean ustedes, estas úlceras induradas, estos crecimientos de apariencia tumoral, o este otro, el que estábamos viendo aquí, en la región de interglútea, en donde esas son las cicatrices, ¿sí? Unas cicatrices deformantes, terribles. El diagnóstico, pues, es encontrar los cuerpos de Donovan. ¿Y qué son los cuerpos de Donovan? Estas células llenas de Klebsiella granulomatis. Esto es lo que se llama cuerpo de Donovan y eso establece el diagnóstico inmediato. Se puede hacer en una muestra de secreción o en un raspado de la lesión o en una biopsia de la lesión, ¿sí? Y para terminar, llevamos 58 minutos y la plática en teoría es de 1 hora. Bueno, me voy a robar un poco más porque en lo que les voy a platicar a continuación no es de 2 minutos. Pero es importante mencionar que así como mencionamos desde el caso clínico, que hay patología fuera de los genitales producida por bacterias transmitidas por actividad sexual, también hay otra área muy importante que es el área proctológica. O sea, dentro de estos elementos bacterianos que hemos mencionado, hay sobre todo 3 que van a producir lesiones en ano y recto en forma muy importante en hombres y en mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tenemos que pensar en estas posibilidades? Evidentemente, y otras más. Ante la presencia de dolor anal, ante la presencia de problemas en la defecación, urgencia, o sea, no llego porque se me sale, o tenesmo, cuando hay lesión ya a nivel de recto sigmoides, entonces se altera la sensibilidad de la ámpula rectal y entonces se genera el tenesmo.
La presencia de secreción purulenta o sangrado a través del ano. Y ahí vemos alguna lesión a nivel anal. Úlceras, verrugas o molestias en general. Y aquí vemos verrugas, aquí vemos arriba úlceras y a la izquierda ya vemos en la mucosa rectal, vemos lesiones ulcerosas. ¿Sí? ¿Cuáles son los agentes que producen problema anorrectal? De los que hemos revisado hoy, bacterianos, 3: Neisseria, clamidia y treponema. ¿Sí? La gonorrea anorrectal, se produce por contacto sexual anal, pero es importante mencionar que la mujer que tiene cervicitis gonorreica, gonocóxica, y que por lo tanto tiene una leucorrea abundante, tiene mucha salida de material purulento, que contiene gran cantidad de bacterias, estas pueden escurrir hacia el ano y pueden infectar. Y si además se manipula el ano con el material que salió del cervix, entonces penetra a la mucosa rectal y entonces esa es una forma de que se dé la infección, además del contacto de la penetración anal, ¿verdad? Así tenemos como los datos: prurito en el ano, constipación, dolor anal, ¿sí? Tenesmo, y lo que grita, pues es lo mismo que en las otras mucosas. En este caso, secreción purulenta o sanguinolenta o puro sanguinolenta. Y a la exploración física vamos a encontrar una mucosa rectal eritematosa y que se rompe con mucha facilidad, o sea, friable, además de la presencia de pus. Clamidia. Bueno, sí, que ya dijimos que clamidia produce todo lo que produce monococo, pues entonces también. Y vean ustedes, la incidencia de clamidia es de 3 millones de casos nuevos cada año, y solo estamos hablando de clamidia, y solo estamos hablando de región anorrectal. Entonces, eso les da una idea, ¿sí? Puede haber combinación de las dos también, y puede haber monococo y clamidia, ¿sí? Y también se puede generar linfogranuloma venéreo. Aquí es peor la lesión porque entonces aquí va a haber lesiones mucho más importantes, perianales y rectales, ¿sí? Puede haber hasta desarrollo de tipo tumoral por los abscesos perirrectales. Y sífilis. La sífilis nos va a dar problemas anorrectales. Puede generarse un chancro a nivel de la región anal y hasta a nivel de la región rectal. Entonces, hay sífilis primaria a nivel anorrectal y hay sífilis secundaria a nivel anorrectal. Entonces, con úlceras anorrectales y genitales dolorosas, ¿sí? O la presencia de una masa rectal, ¿sí? Y el dato probablemente más frecuente y más difícil de diferenciar, el condiloma plano. El condiloma plano lo vamos a ver mucho a nivel perianal y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el papilomavirus que nos produce condilomas diferentes, ¿sí? Así entonces, tenemos otro concepto importante. Sí, ya revisamos las bacterias que producen las patologías de transmisión sexual. Pero hay un concepto que no pueden ustedes olvidar. Los genitales, independientemente de las connotaciones
de orden mental, social y de todo tipo que tenemos las personas, son órganos como cualquier otro del cuerpo y pueden sufrir enfermedades de no transmisión sexual como cualquier otro órgano del cuerpo. Y esto nos lleva al problema de que no todo lo que aparece en los genitales termina siendo una infección de transmisión sexual. Entonces, cuando estás como médico frente a un paciente que tiene lesiones tanto en genitales o anorrectales, lo primero que tienes que definir es, ¿esto es un problema de transmisión sexual o no lo es? Y dentro de lo no lo es, entran muchísimas cosas. Infecciones piógenas por estafilococo, por estreptococo, abscesos, en fin, mil cosas se presentan. Infecciones no piógenas también. Y luego otras, problemas dermatológicos, dermomucosos y luego, tristemente, problemas neoplásicos. O sea, tumoraciones en genitales y región anorrectal es posiblemente un problema de tipo neoplásico y no es ni un linfogranuloma venéreo, ni una donovanosis, ni nada de lo que hemos visto. Entonces, conclusión y para cerrar y quedar con ustedes a sus órdenes para preguntas. Este grupo, que no son todas las enfermedades transmitidas e infecciosas por actividad sexual, sino solo las bacterianas, son muy frecuentes, son muy importantes. Tenemos que tener en mente todo lo que hemos visto para reconocerlas, diagnosticarlas y tratarlas oportunamente. Pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todo lo que no hemos visto todavía. Enfermedades virales de transmisión sexual, enfermedades micóticas, no hemos visto, y los hongos tienen muchísimo que ver a nivel de genitales. Y hasta enfermedades parasitarias, que son menos, pero también las hay a nivel de genitales. Entonces, por eso la medicina no es tan fácil. Quedo a sus órdenes para las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Bueno, pues además de las preguntas, tenemos muchos saludos por parte de nuestro público, ¿sí? Y bueno, Daniela Torres y Omar Gutiérrez nos comparten que fue una excelente ponencia. Y bueno, si usted me permite, voy a dar inicio a la primer pregunta de Rick Flores. Dice, doctor, buenas tardes. ¿Recomienda el uso de óvulos vaginales con corticoides como la fluocinolona para mejorar el cuadro de infecciones por clamidia o gonorrea en mujeres? Bueno, primero en mujeres, tiene que ser en mujeres, ¿verdad? Porque si son óvulos, pues solo va a ser en mujeres. Sí. Segundo, en términos generales, el uso de esteroides en las infecciones de las que hemos visto no deben utilizarse. Entonces, es algo muy controversial el usar esos óvulos para este tipo de patologías. En principio, la pregunta es, ¿lo recomiendo? No. Ok. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Enrique Álvarez Marín y dice, en pacientes alérgicos a la penicilina, ¿qué otro tratamiento se le puede dar a un paciente con sífilis? Realmente hay ahora muchas opciones para el tratamiento con sífilis, de la sífilis fuera de la penicilina. La penicilina es recomendada porque es barata y es rápido, ¿sí? La benzatínica con una aplicación cada semana, un mínimo de 3 y excelente 4, o sea, los lunes, por poner un día, 4 lunes al mes, eso erradica totalmente el treponema. Entonces, por eso, y porque pues cada ampolleta no llega ni a 100 pesos en este momento. Entonces, necesitas usar 2 ampolletas porque son 2.400.000 unidades. Esta es la razón por la que se recomienda. Pero tenemos muchas otras opciones en el mercado, ¿eh? No tiene ni caso decir cuál porque no es que tenga yo una preferencia, pero sí, no hay problema. Gracias, doctor. Ahora, Claudia González nos dice,
Para la confirmación del diagnóstico de chancroide, ¿cuál es la prueba definitiva? Si ya hay úlcera, o sea, si ya es un chancro ulcerado, ¿verdad? Que es el chancro típico, la probabilidad número 1 es obtener material de la úlcera para hacer el diagnóstico microbiológico, ¿sí? Esa es la mejor, más De práctica acuerdo. y más barata, pero pueden usar hasta llegar a PCR también. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Sandra Villegas que nos dice, ¿el neonato, ya la enfermedad se queda de por vida o se puede erradicar? O sea, la enfermedad por treponema pallidum, o sea, la sífilis congénita, se puede Ujú. tratar, pero las lesiones que haya dejado, o sea, puede dejar secuelas. Si nos tardamos en el tratamiento, pueden quedar secuelas, Ok, pero sí podemos erradicar el treponema. Entonces, lo ideal es reconocerla, pues, lo más temprano. Aparecen las manifestaciones clínicas si se adquirió en el canal del parto, más o menos 15 días después. Y si se adquirió en forma antes del nacimiento, entonces ya al nacimiento tiene manifestaciones clínicas. de acuerdo, doctor. También Losape Santi nos dice que gracias por su extraordinaria exposición y nos tiene una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para los padecimientos presentados? Ya nos habló. Yo sé que todo esto los preocupa para saber qué hacer, pero miren, como tenemos como principio que en el curso de microbiología todavía no se ha llevado, porque paralelamente se está llevando farmacología, entonces hemos tenido como principio no hablar ni precisar tratamientos porque todavía no es el momento en el desarrollo de la carrera, simplemente por eso. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, Citlali García. ¿En qué momento podemos darnos cuenta que existe una infección de transmisión sexual grave cuando no hay dolor o aspecto? No tiene dolor ni aspecto. Pues yo diría que todo lo que dijimos hoy son datos que tienes que estar, vamos a pensar en uno mismo. O sea, ¿en qué momento debo de pensar si yo tengo una infección de transmisión sexual? Pues con cualquier cambio que tú notes en tu habitual situación genitourinaria, ya es motivo. Y si se van presentando datos como los que hemos visto, pues ya van gritando. Pero lo que sí es que es importante decir, primero, que todos tenemos la probabilidad, la posibilidad de tener una infección. O sea, eso de que no, a mí no me puede pasar eso y me das las 1000 razones que hay, les digo, no aplica. O sea, todos podemos tener una infección. Por lo tanto, todos tenemos que ser muy conscientes de observarnos. Nuestro cuerpo debe ser observable todos los días para identificar tempranamente patologías. Y los genitales no es la excepción. Eso por un lado. Y por otro lado, como médicos, pues tenemos que saber de esto y mucho, muy bien. Y como estudiantes de medicina también, ¿por qué? Pues porque sabemos muy bien que en la casa, en la familia, los primos, los tíos, ya creen que uno sabe porque está en la facultad de medicina y empieza a preguntarte y esto. Entonces, pues sí, hay que ayudar a los demás. Y si no, pues decirles, ve con quien sí puede ayudarte, pero hay que orientar. ¿Sí? Claro que sí, doctor. Tenemos otra pregunta de Claudia González. Dice, ¿por qué el nitrato de plata ya no se utiliza en los neonatos? Ay, pues la razón número 1 es porque hay antimicrobianos tópicos altamente eficientes. Y porque el nitrato de plata quemaba un poco también la conjuntiva. O sea, sí, arrasa con el gonococo o con la clamidia, pero agrede la conjuntiva y entonces generaba una conjuntivitis química, que evidentemente era transitoria. Pero pues eso se reemplazó con antimicrobianos tópicos altamente eficientes y que no agreden la conjuntiva. Ok, pues el último comentario de Osvaldo Castro nos dice que fue una excelente ponencia, doctor, y le mandan saludos desde Guatemala.
Ahora, Muchísimas gracias. Sí, desde Guatemala nos están viendo y bueno, lástima, pues pues mejor habrá que ir a Guatemala a dar las pláticas. adelante también. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro segundo día de los temas selectos de bacteriología, no sin antes darles las gracias por acompañarnos y por participar con todos nosotros. Y los esperamos mañana, no se pierdan nuestra ponencia que tratará de enfermedades emergentes y reemergentes que nos presentará el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a Hombre, todos por igual, acompañarnos. muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues Gracias a aquí todos. como profesor universitario, que en el Departamento de Microbiología y Parasitología quedo a la orden y disposición de nuestros alumnos, en el entendido que en lo académico, de inmediato. Y si tienen sospecha de alguna de las patologías aquí presentadas, también me pueden buscar. Vaya a sus Muchísimas órdenes. gracias. Hasta luego, Muchísimas Nelly. gracias, doctor, por todo, todas sus aportaciones y lo que nos seguirá compartiendo. Muchas gracias a todos por Hasta acompañarnos. luego. Adiós. Hasta luego, los esperamos mañana.